de esta película que estamos presentando, que se llama Family Tour, y vamos a conocerte un poco más. Muy bien. Nuestras entrevistas siempre las empezamos con la misma pregunta. Es como nuestra pregunta talismán, y es, has hecho muchas entrevistas, has contestado a muchas preguntas, sobre todo ahora, pero ¿ha quedado algo pendiente? ¿Hay algo que te hubiese gustado contar y no ha llegado nunca a esta pregunta? Bueno, muchas veces la gente me hace una pregunta, o los entrevistadores, que es ¿por qué yo no hice el papel protagonista, ¿no? Y entonces, bueno, yo acostumbro a explicar el por qué, pero a mí siempre hay algo que me gustaría añadir y como que la gente da por resuelta la cuestión, ¿no? Rápidamente, y es que yo no hice papel protagonista porque consideré que yo no debía hacerlo, porque una cosa es lo que era y una cosa es actuar, ¿no? que para mí son cosas completamente diferentes y no sé si estoy capacitada para ello. Pero aunque yo no haya actuado en la película, hay mucho de la actuación de la gente que está ahí que es un poco compartida conmigo, ¿no? Porque en los momentos en que Nuria no aparece en pantalla compartiendo plano con mi familia, muchas, o sea, casi la mayoría de las tomas en las que ella no aparece y aparece solamente mi familia, la persona que está dando las réplicas y está detrás de cámara soy yo, no ella. Entonces, pues eso fue para mí una de las partes más interesantes del proceso, ¿no? Porque quieras que no, no solo como directora involucrada y productora y todo, ¿no? Sino que había una parte de la actuación que estaba también, ¿no? Vinculada a mí en el momento de rodarlo, ¿no? Y que era como un poco repetir, ¿no? esa terapia familiar. Para quien no te conozca, ¿quién es y quién no es Liliana Torres? A ver si yo misma lo sé, no lo tengo muy claro. Pues es una persona en evolución, como todos. Una persona que es la que era en el momento de la película, o que retrata la película, ¿no? Con muchos conflictos y mucha incomunicación e incomprensión con su familia, ¿no? Y que es un proceso que todos pasamos, yo creo, más o menos, ¿no? Nos sentimos en un momento determinado de que cómo puede ser que yo viva en esta familia, esté en esta familia si no siento que comparto nada con ellos, ¿no? Y forma parte de pasar a una etapa de la madurez, ¿no? Entonces, esa es una de las Lilys, que es la Lily que está en la película, y la otra Lily también sería difícil definir, ¿no? Lo que me gusta hace unos años no es lo que me gusta ahora, ¿no? Definitivamente lo que sí sé, y es algo que se mantiene y que también está vinculado a la película, es que aprecio mucho la honestidad y la autenticidad, ¿no? Y eso es algo que creo que está en mis trabajos, está en la película y está en mí, ¿no? Como una cosa fija, sólida, como una base. ¿Por qué empiezas a soñar cine, Liliana Torres? Porque, bueno, yo creo que empiezo a soñar cine en las tardes de sábado y domingo con mi padre, ¿no? Él es, vaya, un cinéfilo, sobre todo de películas de serie B, serie Z. Yo de pequeña, por las tardes, me tragué todo aquello que decía a partir de 18 años. Cuando tenía 5 o 6 yo las veía todas. A mi padre le encantaba todo lo que era Sam Raimi, todas las películas de terror, gores, todo lo que pasaba por ese género. Entonces yo a partir de ahí me aficioné mucho, ¿no? a soñar en el cine, ¿no? Porque íbamos a videoclub y alquilábamos a lo mejor 3 películas para cada día, ¿no? Y ahí nos sentábamos y nos metíamos y estábamos toda la tarde, ¿no? Además de que yo vivía en un entorno en el que o sea, sí había chicos de mi edad, pero ya muy pocos, ¿no? Yo vivía en un pueblo muy, muy pequeño. Entonces era muy fácil encerrarse en casa, ¿no? Es un lugar muy frío, era muy fácil encerrarse en casa y concentrarse en la pantalla, ¿no? Yo creo que ahí es donde empezó a penetrar el cine en mí, ¿no? ¿Qué es lo mejor de esta profesión? Lo mejor de esta profesión, yo creo que como en todo es la parte creativa. Creo que todas las profesiones tienen una parte creativa y probablemente es la mejor de todas. Yo siento que es así, como es una profesión tan extremadamente creativa, o sea, creativa desde que escribes, desde que produces, porque producir es sumamente creativo, aunque la gente no lo crea, es uno de los procesos que más creatividad te exige, absolutamente. Y dirigir,
editar, o sea, todo, ¿no? Todo está son piezas que tú tienes que ir ensamblando, ¿no? Y hay tantas posibilidades de ensamblaje que tu creatividad necesita explorar muchas de ellas, ¿no? Entonces está en constante ebullición. Yo creo que eso es lo más interesante de nuestra profesión. ¿Y lo peor? Lo peor, el hecho de que al ser una profesión que aparentemente no es necesaria para la sociedad, es decir, la figura del cuentacuentos no necesariamente tiene que ser un cineasta, ¿no? Aunque esto te permite aprender y permite que la gente que ve cine cambie también las cosas, ¿no? Pero si somos sinceros, no es algo absolutamente esencial. No estás hablando de un cirujano que está operando a corazón abierto, ¿no? Y que necesita un apoyo estatal sí o sí. Entonces, lo peor es que nuestra profesión está articulada en una forma en la actualidad en que sigue siendo extremadamente cara y difícil de llevar a cabo. Eso es lo peor, ¿no? Que exige un sacrificio vital y económico para gente que, como nosotros, como muchos de los pequeños autores que no tenemos apoyo estatal, que básicamente te acaba arrastrando tu vida, ¿no? O sea, tú haces una película y yo, al menos en mi caso, ha sido todo el tiempo que he invertido, todo el tiempo que he estado sin trabajar en otra cosa, ¿no? Es una inversión económica y vital que te arrastra mucho. O sea, para hacer una película probablemente inviertes 5 años de tu vida, no es solamente, ¿sabes? Igual el año en que físicamente estás produciendo. Yo creo que eso es lo peor, que llega a agotar mucho, ¿no? Llega a agotar tanto que llega a un punto de proceso en el que siempre dices, hostia, pero ¿esto valía la pena, no? O sea, realmente te dices, hostia, a lo mejor es que no, ¿no? Llega a un punto en que te olvidas, ese cansancio te hace decir como, hostia, yo creo que eso es lo peor. Y si tuvieras que definir esta profesión con una frase, ¿cuál sería? Si tuviera que definir esta profesión con una frase, es que depende, desde mi punto de vista, porque hay autores que toman el cine de una forma completamente diferente, pero para mí el cine es observar y recrear la coreografía de la realidad. Para mí eso es lo maravilloso del cine, ¿no? Y es una frase, no más, porque si no voy a empezar a decir muchas frases. ¿Crees que la sociedad valora esta profesión? Tanto la de director, productor, actor, etcétera. Este mundo de la cultura. A ver, creo que hay muchos tipos de valoraciones. Creo que hay una serie de público que sí entiende el esfuerzo, pero el público minoritario. Creo que también se ha hecho mucho daño desde el sentido de convertir la cultura sí o sí en entretenimiento, o pensar que el entretenimiento tiene que ser de una forma determinada, ¿no? Que si no es de esa forma ya no es entretenimiento, ¿no? Y eso ha hecho que el cine se valore desde un punto de vista de no aprendizaje, de no involucramiento, de simplemente de ir a comer palomitas, ¿no? Entonces todo lo que no sea eso es como no valorado, ¿no? Desde un cierto público. No porque no quieran, creo que simplemente porque no hay una educación hacia ello, ¿no? Pero en general sí creo que la gente no sabe lo que implica hacer una película, ¿no? Y claro, y tampoco sé lo que implica adiestrar caballos, ¿no? O sea, también es complicado que todo el mundo sepa qué importa, ¿no? Pero el papel de la cultura en general sí creo que se ha relegado como un puesto secundario, sin pensar que al final la cultura es también nuestra forma de relacionarnos con el mundo, ¿no? Y nuestra expresión. Y si eso no está sano o no es sano, es síntoma de que algo muy básico tampoco lo está, ¿no? Desde ese punto creo que está un poco abandonada. Me acuerdo hay una anécdota en la película. Mi padre, ¿no? Un día llegó a casa después de trabajar, estábamos rodando en casa y entró, esto me lo explicó uno de los gaffers que estuvo en la película, que se llama Andreo, que dice que entró en el garaje mi padre, ¿no? Justo cuando él estaba como poniendo fierros y guardando cosas y tal. Y mi padre estuvo un rato ahí como mirándolo, porque claro, éramos tan pocas personas de equipo que cada persona tenía mucho trabajo, ¿no? Entonces vio a Andreu ahí como con toda la dedicación, con las luces, con todo, con las gelatinas, quitando los pegamentos, todo, ¿no? Y que le dijo, ¿no? Que a partir de ahora, cada vez que fuera al cine, le iba a ver todo de forma muy diferente, ¿no? Sí, tal vez si la gente conociese todo el proceso o tuviese conocimiento de todo lo que se tiene que hacer para hacer una película, tal vez
aprenderían a valorarlo un poco más y a no soltar la típica frase de esto es muy fácil y vosotros tenéis que estar contentos porque hacéis algo que es muy fácil, ¿no? Lo que se ve en una pantalla sí que es fácil, Pero es que pero lo también que hay detrás... han dado a entender que eso, que el cine que vale la pena es el cine estadounidense, que es el aparentemente entretenimiento, ¿no? Y como es un cine que está vinculado a una industria que supuestamente generaba mucho dinero, entonces la gente tiende a pensar como un futbolista, ¿no? O sea, ¿de qué te vas a quejar? Pero es que la realidad europea del cine no es esa, ¿no? Y la gente tiende a pensar que el único sistema que existe de cine es el sistema hollywoodiense, ¿no? Y creen, y achacan ese sistema a Europa, ¿no? Cuando Europa no tiene nada que ver. Entonces la gente está muy confundida en ese aspecto, ¿no? O sea, no distinguen cinematografías por países o continentes, ¿no? Querer vivir de esto ahora, actualmente, es una locura, es de valientes o... Es una locura, sí. Es una locura. A veces me leo cosas de autores del neorrealismo italiano, que también eran épocas como súper complicadas para hacer cine, ¿no? O sea, ¿quién coño quería hacer cine cuando había una crisis tal que no se podía ni comer, ¿no? Y me leo todas las dificultades que tenía Antonioni y tal, o sea, era como empeñando ahí su vida, ¿no? Y su poco capital y su trabajo, y luego les despedían de los trabajos que tenían porque bien estaba haciendo una película y no se había presentado. Y siento un poco que volvemos a una época en la que hacer cine va a volver a ser... bueno, no va a volver a ser igual, va a ser muy sacrificado. No va a volver a ser igual porque los medios son mucho más accesibles ahora, ¿no? Y hay gente que rueda películas con un iPhone, ¿no? Entonces, y esa persona, si quiere ponerlo en internet, ya tiene su distribución, ¿no? O sea, producción de cierta escala siempre va a haber, pero sí creo que querer vivir como pequeño autor, querer vivir de tu propia obra, sí creo que va a ser muy complicado, porque el cine no puedes, o sea, tú no puedes hacer una película solo, absolutamente solo. A no ser que te quieras grabar a ti mismo, a menos necesitas un actor, ¿no? Entonces, sí, no sé hasta qué punto el pequeño autor se va a poder seguir manteniendo dentro del circuito. Family Tour, tu primer largo, presentado ahora recientemente en San Sebastián. ¿Cómo nace esta película, esta historia? Pues nace estando en México y con ya varios años de estar allí, y un poco, o sea, yo escribía guiones por encargo, ¿no? Y estaba como pensando, ostras, pero ¿por qué escribo? O sea, me gano la vida escribiendo guiones por encargo, pero cada vez que intento escribir algo mío o una historia que yo quiero hacer, la acabo y no me siento vinculada o empiezo y la dejo a mitad y tal. Y entonces decidí que en vez de estructurarme como guión, iba a escribir lo que yo sentía por dentro, lo que necesitaba escribir, y que si salía como guión, bien, y si no, pues luego ya. Y la verdad es que cuando empecé a escribirla sin pensar que iba a ser un guión, fue todo súper fluido, súper rápido. En un mes tuve la primera versión. En un mes. Y cuando la vi escrita, entonces supe de qué surgió, ¿no? Surgió de una necesidad de que la distancia y un poco mi momento vital me habían permitido como sanar ciertas cosas que habían estado ahí, y entonces al sanarlas habían podido explicarlas, ¿no? Y entonces Family Tour surge de ese encuentro, ¿no? Todos los intérpretes de la película forman parte de tu familia, menos el personaje de Lily. ¿Cómo se te ocurre esta idea? ¿Por qué? ¿Cómo se lo explicas a tu familia y les dices, voy a rodar una película, pero vosotros vais a ser mis actores? Sí. Bueno, Nuria es la protagonista de la película, Nuria Gago. Hay dos apariciones secundarias que tampoco son mis... Bueno, el veterinario, que ya no era mi familia, y mi tío, Eduardo, que él está ya muy enfermo. Empezamos a ensayar con él, pero el cáncer empezó a ir mucho más deprisa en el momento del rodaje. Entonces Miguel Ángel vino a conocer a mi tío, su familia y tal, y él hizo, pocas semanas antes, o sea, se incorporó, ¿no? De hecho, mi tío falleció muy poco después de terminar la película, ¿no?
Bueno, pues se me ocurrió en la idea de... Primero que pensé que reproducirlo va a ser súper complicado. Que cómo voy a reproducir cada persona es así. Si básicamente me he dedicado a inspirarme en ellos, ¿cómo voy a reproducirlos? Y segunda, dije, total, va a ser una peli de bajo presupuesto, en el que es una peli muy coral, no es coral del todo, pero es muy coral. Dije, coño, nos vamos, o sea, solamente pensar la gente que necesito, que sean además buenos actores para reproducir algo que ya existe y tal, no sé qué. Dije, es que no vamos a poder. Entonces dije, ¿por qué no uno esa necesidad a lo que es el proyecto, a la realidad, ¿no? A los personajes y lo intento, porque yo también pensaba que a lo mejor iba a ser... O sea, yo sabía que mi madre lo iba a hacer, eso no tenía ninguna duda, ¿no? O sea, mi madre la conozco y sé que no tiene ningún problema, ninguna vergüenza. Pero había otras personas que pensaban que... Y dije, bueno, o sea, total, un no ya lo tengo. Entonces envié el guión a casa de mis padres, por correo electrónico se lo envié a mi hermana y le pedí que se lo leyera a mi padre y mi madre en voz alta y que luego me llamaran. Entonces me llamó llorando. Entonces yo pensé que se había enfadado muchísimo conmigo o algo así. Pero no, me llamó llorando porque dijo que sentía que había muchas cosas reflejadas en nuestra relación ahí y que bueno, que eran verdad y que se sentía mal y tal, y que también se sentía mal por cosas que yo decía en el guión, porque también es cierto, o sea, yo doy en ese momento de mi vida doy una visión de lo que Lily piensa de ellos, que tampoco es, o sea, aunque la equivocada es ella, ¿no? Al final acaba doliendo para el resto de personas. Pero que sentían que era muy auténtico, que era muy de verdad y que al final no era una crítica, ¿no? Sino la crítica era hacia mí. Entonces, que ellos me apoyaban. Bueno, mi padre no. Mi padre estuvo negándose como, no sé, hasta 3 semanas antes del rodaje que dije, bueno, ya es definitivo, busco un actor o no, porque hasta esas 3 semanas antes que lo pude convencer, estuvo negando que él no, que él era imposible para él, que él no iba a poder hacerlo, pero no. Y con el resto de personas fue, pues bueno, irme a sentar al sofá de casa y hablar y pues no sé, entre hablar, consolar, llevarme broncas, hubo de todo en el proceso, hubo de todo. O sea, hubieron muchas veces lágrimas también durante el rodaje, ¿no? Porque había cosas difíciles, habían vulnerabilidades abiertas, ¿no? Muchas cosas así. Realidad convertida en ficción. Pero para ti, ¿cuál era el objetivo que querías marcarte con esta película? De decir, yo quiero conseguir esto con esta película. Yo creo que solamente la quería contar. Que es, o sea, contarla a la mayor parte de gente posible. Filmarla, hacerla, o sea, disfrutar el momento de hacer la catarsis, unir mis dos mundos, ¿no? Yo creo que para mí eso era lo importante, ¿no? Que el proceso era súper importante, implicaba una parte de mi proceso vital y de maduramiento, pero también un acercamiento hacia mi familia. Y luego todo eso que puede conectar con mucha otra gente, ¿no? Que se siente identificada o que ve reflejos de su vida en ello. Entonces, como que esas vinculaciones y procesos es lo que yo deseaba, ¿no? Que la película llegue a la mayor gente que le pueda llegar, ¿no? No tenía pensado, ni pienso así, ni creo que nunca lo vaya a lograr, aunque mucha gente, mis amigos me fustiguen de esta es mi primera película, de pensar hacer con bajo presupuesto para luego... No pienso en nada de eso, la verdad. O sea, cuando hago las cosas es como, quiero hacer esto y las cosas, yo creo que casi siempre consiguen lo que merecen, ¿no? Sea pequeño o grande. Entonces... ¿Por qué Nuria Gago? Pues el proceso de Nuria Gago fue extraño porque llevamos, o sea, yo empecé el casting para buscar la protagonista como 3 meses, casi 3-4 meses antes de la película. Vimos 114 actrices. Yo estaba empeñada en que fuera una actriz desconocida, porque decía, es que si no va a causar una extrañeza, ¿no? Tal, no sé qué. Y entonces yo era muy reticente, ¿no? O sea, la chica que hacía el casting, que se llama Belén, que también hizo de script después, ¿no? En la película, casi todos en la película tenemos dobles caras, ¿no? Eso es algo que también ha sido muy bonito porque la verdad ha generado una implicación que no hubiera habido de otra forma, ¿no? Entonces ella me insistía, vamos a probarla, porque
yo qué sé, está en la edad, tal, no sé qué, coincide, es una tía que actuaba y dice, pruébala, ¿vale? ¿No? Entonces ya hacia el final del proceso que estábamos, o sea, teníamos varias opciones, pero yo acababa de estar contenta con ninguna. Vino, hizo el casting y me pareció, bueno, primero cuando llegó me cayó súper bien, ¿no? O sea, llegó y se le cayó el bolso, me acuerdo así, mitad del de esto, ay, visto todas las croquetas de la perra por el suelo, o sea, era como, o sea, como muy tranquila, muy natural, muy... Y fue súper natural también delante de las cámaras, ¿no? Y me pareció una persona súper simpática, súper humilde, que es algo que nosotros necesitábamos, porque nuestro problema no era solamente encontrar una actriz que fuera natural y que pudiera estar al nivel de la realidad, ¿no? Sino que además fuera una persona comprensiva, con mucha paciencia, integradora, que no fuera, ¿sabes? Que no fuera altiva. O sea, era una persona que iba a tener que estar con mi familia durante mucho tiempo y iba a tener que generar ella, iba a tener que hacer el gran trabajo de acogimiento porque los otros iban a estar muy cohibidos. Entonces necesitábamos a alguien que fuera muy cariñoso, muy auténtico, ¿no? En realidad. Y claro, Nuria me dio eso, entonces de repente vimos la prueba, funcionaba, ella nos daba eso y fue como, ¿no? Rechacé la idea de estar con una actriz desconocida totalmente para quedarme con ella, ¿no? Con tu película, ¿qué mensaje quieres lanzar a la gente que la vea? Bueno, yo quiero lanzar un mensaje, es que si tú tienes una actitud frígida y de incomprendida de la vida te va a dar eso, porque es imposible que te dé otra cosa, ¿no? Que muchas veces nosotros nos ponemos como víctimas en el papel del incomprendido, cuando lo que te pasa es que eres tú incapaz de comprender la totalidad de otra persona, ¿no? Es decir, alguien no te puede causar toda la simpatía del mundo, o a lo mejor no es el modelo que tú seguirías en la vida, ¿no? Pero si por eso vas a estar juzgando o tachando o cualificando, al final te vas a quedar solo, ¿no? O sea, es muy arrogante, es muy altivo, ¿no? O sea, el mensaje que quiero decir es, hay que abrirnos y entender a lo que es diferente también, ¿no? Entonces, es un poco la idea de lo que Lily también, o sea, abandona en la película y abandona mucho también. Eso es un concepto, este concepto de incomprensión, de víctima, es un concepto muy infantil, ¿no? Y entonces es un poco también lo que ella va abandonando, ¿no? Durante la película, que todo el pasado fue mejor, ¿no? De lo que es el presente, pues no, en realidad no todo el pasado fue mejor, ¿no? ¿A día de hoy cambiarías algo del montaje final? Del montaje final. Del montaje final no, porque creo que el montaje final es lo mejor que podíamos tener con la película que tenemos. Cambiaría muchas cosas del rodaje, sí. Pero bueno, nosotros tuvimos un rodaje de acuerdo a las circunstancias económicas que teníamos. O sea, fueron 5 semanas de rodaje con unas jornadas laborales estrictas, porque yo lo que no quería era que ya que no estábamos la mayoría de nosotros cobrando, no quería generar un rodaje donde las jornadas además no fueran esclavistas. Entonces nos propusimos unas jornadas de rodaje estándar con sus paradas, con sus días, todo. Entonces, claro, eso a mí me pasó un peso encima, que era rodar esa película en 5 semanas con esos horarios, ¿no? Claro, eso implicaba, y con mi familia, que no son actores profesionales, eso implicaba que a veces teníamos que hacer 3 secuencias en un día. 3 secuencias diferentes. No una secuencia, o sea, no, 3, ¿no? Entonces, claro, te tienes que marcar un nivel de perfeccionamiento. Y aunque tú sepas que te estás dejando cosas que podrían ser mejorables, tienes que despegarte, tienes que dejarlo. Y ahí hay muchas cosas que a mí me hubiera gustado mejorar, muchísimas, ¿no? Y rectificar y tener que el proceso creativo fuera mayor, ¿no? Poder sentarme, ver y decir, ah, vale, no, esto sí, ¿no? Quiero cambiarlo. Pero eso ha sido como lo peor de mi experiencia de la necesidad de rodar y de rodar con bajo... O sea, la necesidad de rodar te lleva a que al final luchas contra todo, ¿no? Y luchas también contra la economía. Entonces la economía te acaba restringiendo y eso ha sido la peor de mi experiencia, ha sido eso, ¿no? El contratiempo, el contracorriente, ¿no? La prisa al rodar. Eso ha sido como... fue súper agobiante, ¿no? Por el metraje a veces hay que eliminar escenas, no puede salir todo lo que está grabado, pero ¿hay alguna escena en particular que te haya dado especialmente mucha rabia, pena que no esté en ese montaje final?
Mm, sí, hay una secuencia en la que Lily va a visitar a dos amigos suyos em, con los que habían vivido en Barcelona, que son una pareja, que eran mis amigos en realidad, que es una pareja muy especial, ¿no? Es Simi y Aleix, que son, bueno, tienen su propio mundo, ¿no? Y ellos acaban de comprar un piso, se acaban de hipotecar, entonces dan como una visita, ¿no? a todo el piso, le enseñan el piso y hablan un poco, ¿no? Y tal, y al final entre los tres se ponen a cantar en la Quinta Sinfonía, creo, sí, es la Quinta Sinfonía de Beethoven, pero usan miau miau, que es una cosa que hacíamos nosotros, para cantarla, ¿no? Entonces, sí, entre los tres la van cantando. Y esa secuencia era muy bonita, pero por tiempo, bueno, cosas de montaje no la usamos, ¿no? Y esa, por ejemplo, me costó abandonarla. Si tuvieras que escoger una escena de toda la película, ¿con cuál te quedarías? Wow. Qué difícil es eso, ¿eh? Me gusta mucho cuando Nuria llora en el baño. También me gusta el video. Y así como más coral, más participativa. O sea, me gusta mucho cómo quedó la secuencia finalmente, porque fue súper difícil de rodar esta. La de mi padre y Nuria en el coche, ¿no? O sea, la secuencia final en que ella como se sincera más. Esa por ejemplo me gusta, cómo ha quedado. ¿Qué te ha aportado este proyecto a ti, como persona? Bueno, me ha aportado, primero, tener la valentía de poner en práctica, porque uno va a terapia y se hace su proceso de sanamiento y cree que ha madurado y tal, no sé qué, pero no siempre tiene la oportunidad de realmente sentarse en el sofá de las tías y poner en práctica la terapia que ha hecho, ¿no? O sea, esa es la verdad. Entonces, en ese sentido, me ha empujado a tener esa valentía, porque yo no sé si de otra forma lo hubiera hecho. La realidad es esa, ¿no? Pero, pues, me empujó a eso un poco, a tener valentía a ese respecto y, bueno, a arriesgar, ¿no? O sea, es que la película era riesgo de producción, riesgo de actuación, riesgo de... O sea, todo era riesgo. O sea, nadie quería asumir riesgo, ¿no? O sea, allá donde la enviaba y explicaba cuál era la propuesta del proyecto, la respuesta que recibía es: el guión es muy interesante, pero es un proyecto muy arriesgado, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que aprendí, ¿no? A que, pues bueno, asume riesgo, tío, y si te la vas a pegar, pues siempre puedes empezar de nuevo, ¿no? Entonces, eso es otra de las cosas que he aprendido. He aprendido que se puede uno pasárselo súper bien dentro del riesgo y de las adversidades económicas y todo, porque si algo fue este rodaje, un rodaje de risas incontenibles, o sea, hubo varios momentos en que literalmente varias personas nos miramos en los pantalones. También éramos un rodaje de mujeres, sí, claro. O sea, es más posible que suceda eso que en un rodaje de hombres, ¿no? Pero literalmente, o sea, ataques de risa en los que tuvimos que parar el rodaje y dispersarnos varias personas de diferentes habitaciones porque no podíamos parar. Porque mi madre es muy contagiosa, ¿no? Entonces originaba esto. Y he aprendido también en que realmente, o sea, si vas a hacer algo que sea un proyecto de cine, una película, que sea algo que te importa mucho, porque el proceso va a ser tan jodidamente solitario en muchas partes y difícil que o te importa mucho o tío, o sea, mejor no lo hagas, ¿no? Entonces, esas son varias cosas que he aprendido. ¿Esta película podríamos decir que es un regalo para ti o para tu familia? Yo creo que para todos, pero creo que sobre todo también, ¿sabes?, que es una disculpa para mi familia. Yo creo. ¿Sabes? Porque yo hice un aprendizaje y lo asumí, pero
creo que es una forma de decir, yo sé que me he comportado así, ¿no? Entonces, yo creo que en parte es eso también. ¿Qué fue lo primero que te dijeron cuando vieron el montaje final? Bueno, lo que pasa es que hay varios factores en juego, que es que mi tío murió, mi abuelo murió, entonces, claro, se mezcla el recuerdo con... Entonces, pues hubo muchos momentos, o sea, mi madre en San Sebastián volvió a llorar cuando la vio, ¿no? O sea, cada vez que la ve, pues ella se siente, bueno, le llega, ¿no? Todo eso. Pero por otro lado se divierte mucho y mucha impresión, ¿no? De que, hostia, eso que hicimos ese día es esto, ¿no? O sea, que creían que a lo mejor no, o sea, no sabían su idea de cómo iba a plasmar aquello, ¿no? Cómo iba a salir, ¿no? Es una película que tiene mucho de realidad, lo decíamos antes, además la historia lo dice, pero si ahora se sentara aquí frente a ti la Liliana Torres de años atrás, ¿qué crees que te diría sobre esta película? ¿Estaría contenta de este regalo que tal vez le has dicho con unos años de experiencia? No, yo creo que en ese momento yo no hubiera estado preparada para recibir esto, yo lo hubiera visto como una crítica, me hubiera encerrado más. Pero bueno, eso es algo que yo creo que todos nos pasa. O sea, a lo mejor ahora yo me siento liberada en ese aspecto, pero seguramente hay otro aspecto de mí que no estoy viendo y que me estoy como poniendo a la defensiva continuamente respecto a él porque no he sido capaz, ¿no? de evolucionar en ese aspecto, ¿no? Entonces es algo que creo que nos pasa a todos en muy diferente, como estamos divididos en cosas que ya hemos aprendido y cosas que no, ¿no? Extrañamente. Presentasteis la película en San Sebastián. ¿Cómo fue vivir todo aquello? Muy curioso, porque primero que iba acompañada de mi madre, en una situación en la que yo jamás se hubiera imaginado que iba a tener que compartirlo todo con mi madre, ¿no? Entonces... Y claro, además la veía a ella que estaba en una situación como de... ella se desenvuelve mucho, habla con todo el mundo, pero la veía como que está en una situación vulnerable, ¿no? De tengo que ir aquí, tengo que ir allí, ¿no? Entonces eso me da ternura, pero a la vez me generaba como una sensación de tengo que protegerla, que tengo que hacer, ¿no? O sea, claro, es que se unen muchos sentimientos de repente en la estrena, ¿no? Y luego también que iba con el brazo roto, ¿no? Eso también influye. Entonces, de repente me sentía que todo el mundo me decía, es como un shock, es que es como un shock muy grande, tú estás ahí presentando algo que es tan íntimo y tal, no sé qué, y tienes aunque no lo demuestres, tienes un miedo horrible, va a gustar, no va a gustar, la gente va a conectar, no va a conectar, ¿no? Que eso se te queda por dentro, y tú acabas y la gente te felicita y tal, no sé qué, y pones cara como de gracias y sientes gracias, pero tienes tantos... O sea, es como que dirías, necesito un momento y desintoxicar todo esto y luego por la noche vuelvo y respondo, ¿no? Yo creo que en mi caso tenía muchos sentimientos, lo disfruté, pero desde una burbuja de sentimientos encontrados. Y eso es algo que comento con mis amigos que también son directores, los que también hacen esto ahora, por ejemplo, y me dicen lo mismo, ¿no? Dicen, estás ahí, estás recibiendo felicitaciones y estás como tenso, ¿no? Todo ese miedo que tienes por dentro te cuesta digerirlo, ¿no? Hasta que pasa un tiempo. Entonces... La crítica se volcó, se portó bien, la gente le ha gustado, la gente ha respondido a esta película. Vamos a poder verla en los cines, en algún lugar. Habrá la posibilidad de que la gente pueda ver Family Tour. Sí, no, eso seguro. O sea, no sé cómo exactamente todavía, pero sí. No, mira, de momento nuestra prioridad es como mínimo darle un tiempo más a acabar lo que son festivales y mi idea un poco es, yo no creo que es una película que tenga cabida dentro de una compañía distribuidora estándar, ¿no? Que obviamente es algo que también voy a mirar, porque ¿por qué no mirarlo, no? A ver si hay alguna compañía que tiene algún plan diferente. Pero si no, un poco la idea va a ser como hasta ahora, ¿no? O sea, llevarlo yo e intentar unir fuerzas con esas salas nuevas que están saliendo en todas partes de España y poder hacer un formato diferente, ¿no? Igual de pase por ciclo, con coloquio, con, ¿no? Un poquito de este
esta alternativa, ¿no? Que muchas películas pequeñas que vemos ahora este año, por ejemplo, que también salieron en San Sebastián, están llevando a cabo ahora, ¿no? Entonces, un poco mi idea es esa, que sí se va a ver, que no se va a ver, obviamente, en 10 cines, 15 cines, durante X semanas, no. Pero se verá de esta otra forma, ¿no? En nuestras entrevistas tenemos una pregunta Twitter y consta de dos partes. Si pudieras escribirle un tweet a Liliana Torres de hace años atrás, tal vez la protagonista de una película, ¿qué le dirías? Un tweet. ¿Cuántas palabras tiene? 140 caracteres. Pero bueno, puedes hacerlo más largo. Básicamente yo creo que le diría algo que es muy poco poético, pero muy real. Que es que deje de ser una piedra y se convierta en una esponja. Eso es un poco lo que le diría a esa persona en ese momento. Y si pudieras hacerle una pregunta a la Lili de aquí 4 o 5 años, ¿qué te gustaría saber? Coño, tantas cosas. Voy a estar económicamente siempre igual. Eso me daría mucha tranquilidad, ¿sabes? No, ¿sabes qué? No quisiera hacerle ninguna pregunta a Lili de aquí 4 o 5 años, porque en la medida que uno traza la idea de lo que quiere como su destino, lo mata, ¿sabes? O sea, no se da la oportunidad de que las cosas pasen o sucedan o sean. Entonces, creo que a ella no le haría ninguna pregunta. ¿Crees en el destino? A ver, creo en el destino, pero no creo que sea un destino fijo e inamovible, sino que creo que cada persona ha venido con un potencial y está destinada a que ese potencial o bien se explota al máximo y florezca, o bien se marchite y no lo consiga, ¿no? Pero yo creo que tu potencial es tu destino. No creo que haya alguien que ha dicho, no, naciste tal y bajo el influjo de Escorpio, entonces no. ¿Eres tú tu mayor crítica? Sí, terriblemente. ¿Cuál dirías que es tu mejor defecto? Mi mejor defecto. Bueno, un defecto que me ha ocasionado muchas cosas buenas, pero también muchas cosas terribles es el obsesivo perfeccionismo. ¿Y tu peor virtud? Mi peor virtud. Yo creo que mi peor virtud es que tengo una sinceridad muy exhibicionista, ¿no? Que lo que voy diciendo, o sea, lo que voy sintiendo lo voy diciendo real time, ¿no? Venga. Y luego muchas veces uno dice, ups, a lo mejor esto no lo tenía que haber dicho porque como ahora me he arrepentido, ¿no? Ya ha quedado registrado en el aire que he dicho tal cosa, ¿no? Pero es que sí, las cosas salen y si las voy reprimiendo, o sea, al final. En esta profesión, en este mundo, ¿el halago puede llegar a debilitar? Eso depende tanto de la persona. Es que hay personas que no necesitan más halagos, ¿no? Porque lo que necesitan es justamente un poco de pies en tierra. Y hay personas que necesitan muchos halagos porque han pasado por una dificultad muy grande para tener su proyecto, ¿no? Y llega un momento que es el momento del halago. Creo que como en todo, el equilibrio. Creo que lo que hay en esta profesión, como seguramente en otras que no conozco, ¿no? Es algo que hace daño, que es la falsedad. Pero no digo que sea solamente en cine, ¿eh? Seguramente muchas otras profesiones también existe y hace daño, ¿no? O sea, si las personas fueran íntegras y en cuanto a relaciones laborales, financieras, tal, proyectos futuros, compromisos, tal, fueran más sinceros, el mundo, hostia, se limpiarían mucho más los caminos, ¿no? O sea, en vez de estar ahí estancado en ciertos caminos que una de las personas ya sabe que no va a llevar a ningún lado, ¿no? Pero no lo dice. Eso es, por ejemplo, un desgaste como de energía que hay ahí, ¿no? ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tengo miedo?
a que el sacrificio y la angustia económica que supone esta profesión me haga abandonarla. ¿Y un deseo, un sueño por cumplir? Un sueño por cumplir. Solo, pues tener yo creo que ahora mismo tener la parte económica estable, porque después que de verdad mi vida era una estabilidad normal y entró la película y se ha convertido en un maremoto, ¿no? En ese sentido. Y la verdad es que no pediría nada más, o sea, en realidad soy feliz como estoy. Ojalá esa estabilidad también fuera para hacer cine, ¿no? Pero Si tuvieras que poner una banda sonora a esta entrevista, ¿qué sonaría? este lugar es tan moderno, a ver qué sonaría aquí. Claro, probablemente sonaría algo, no porque sea el género musical que más me gusta, pero algo de Abbey Lincoln, que es jazz, Abbey's Blue, o también me gusta, igual estaría bien, un pedazo del disco de Alice Coltrane, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero que tiene un nombre así muy místico. Creo que ya, no se me ocurre algo más. ¿Hay alguna frase de la película que recuerdes siempre que piensas o hablas de ella? Bueno, hay una frase que es una de las pocas frases que siento que Lily dice desde como... A veces, o sea, tú de repente estás hablando, ¿no? Y te llega una frase que sientes que la dices como para el universo, ¿no? Ya no es solamente tuya, ¿no? De tu experiencia, ¿no? Y la secuencia en que estaban con mi padre en el coche hablando después del concierto, que le dice que le ha parecido muy desagradable, ¿no? Y ella le contesta, es que las pérdidas no son agradables. Esa, por ejemplo, es una frase que yo diría que va como un poco para todos, ¿no? Llegando al final de la entrevista, si ahora mañana te dijeran que todos tus recuerdos van a desaparecer y que solo puedes guardar uno, ¿qué guardarías? Tal vez la película para recordarlo. No, ¿Qué guardarías? ¿Qué sería? ¿Qué recuerdo guardaría? Por Dios, a ver. Yo creo que guardaría cualquiera de los momentos esos en los que estaba con mis padres, mis primos, mis abuelos en la misma casa. A veces eran las castañadas, a veces eran el Día de Reyes, ¿no? En esa edad en la que siempre es feliz, ¿no? Que es como entre los 10 y los 14, ¿no? Más o menos. Yo creo que cualquiera de esos momentos lo guardaría para... si fuera el único que pudiera llevarlo, ¿no? Nuestras entrevistas son como pequeñas cajas de música, de estas de madera que todos teníamos de pequeños y cuando se abría sonaba una melodía. Si tú pudieras guardar una frase o algo dentro de esta caja para que dentro de unos años, al abrirla, todos la escuchásemos, ¿qué te gustaría guardar? Pues una frase que tiene que ver mucho con la película, ¿no? Y que ya he mencionado en varias ocasiones y que creo que define muy bien mi idea de lo que es el pequeño y el gran conflicto, ¿no? Que es, si quieres ser universal, mírate el ombligo. Y llegando a la última pregunta de la entrevista, volvemos al inicio. ¿Hemos dejado algo por preguntar? ¿Ha habido algo que te hubiese gustado contar y no hemos hecho esa pregunta? Déjame pensar, ¿hay algo más que quisiera decir?
Bueno, sí, hay algo que no se comenta tanto, pero sí fue muy curioso y fue algo que ha marcado la película. Es que el equipo de rodaje éramos 20 mujeres y habían un hombre que siempre estaba con nosotros, que era Jorge, que es uno de los jefes de producción, y normalmente dos chicos de sonido que se iban intercambiando, ¿no? Durante, o algún gaffer y tal, o sea, como 3, 4 chicos y 20 mujeres. Y la gente me pregunta, ¿por qué escoges equipos de mujeres? No, no, yo no escojo equipos de mujeres. O sea, los equipos se van formando claramente porque yo escojo y mi influencia está ahí, pero también porque se dan, ¿no? O sea, el universo te pone muchas cosas. Y luego existen todos estos mitos de, ostras, todo mujeres, ¿no? Hay que equilibrar los equipos, esto va a ser un... No. O sea, lo que me importa son las personas y yo me encontré con unas personas maravillosas y por eso nuestro rodaje fue pura magia. Y con esto quiero decir, abajo mitos de hay que equilibrar los equipos, las mujeres son tal, los hombres tal, no. Son las personas y yo sentí que trabajar con 20 mujeres era muy bueno. Era igual mucho mejor que trabajar con un equipo que hubiera sido a priori formado equilibradamente, ¿no? Y siento que hubo mucha feminidad por ahí, pero como en un sentido como emocional, de armonía, ¿no? de cuidarnos. Y fue un rodaje matriarcal y estoy como muy contenta, ¿no? de ello. Solo nos queda agradecerte que hayas estado con nosotros esta mañana, a desearte toda la suerte del mundo para que esta película llegue a verse. La gente habla de esta realidad que se transmite en la pantalla, mucha gente se siente identificada con unos o con otros, pero desde aquí te damos la enhorabuena, las felicidades por atreverte a soñar cine y a materializarlo con lo que esto conlleva, y que ojalá no dejes nunca de soñar cine.